faltaban dos, ¿en dónde Sí, rectifica? doctor, puede presentar sus diapositivas, las fichas en todo caso, y yo le indico para cuál de ellas necesita poner. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está. La primera, doctor, la que dice disposiciones generales, la que está numerada con el número 1. Ya. Ahí, Faltaban dos fichas ahí, ¿no? sí, doctor, ingrese, por favor. Ya. Ya, luego estando ahí nos quedamos en la obligatoriedad, presunción de común. Eso está en la diapositiva 23. Más arriba, doctor. 23. Ya. Aquí Ahí, está. doctor. Ujú. Ujú. Caramba, no avanzamos mucho ese día. Muy bien. Continuaremos pues con las consideraciones generales de la contratación. Una importante es esta que tienen ustedes delante, la presunción de la voluntad común. Estamos A frente a B y ambos tienen una voluntad común de realizar un acto jurídico. Y para eso quieren usar la fuerza vinculatoria del contrato. Arman su contrato y son obligados y se obligan voluntaria y libremente a, a, a cumplir lo que ahí se dice. Recordemos nuestra ficha. Tú tienes algo que yo quiero. Sí. Pero dice el otro, ¿no? B dice, sí, pero tú quieres algo que yo tengo. Claro. Entonces, intercambiemos. Tenemos voluntad común. Y para ello vamos a armar nuestro contrato. Y nos obligamos a cumplir todo lo que ahí se diga. 1351, 1361 del código, ¿no? Se presume, presunción, que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esta coincidencia debe probarla. Puede ser, por ejemplo, que haya alguien que considere que no deben hacer ese negocio y por lo tanto quiere, eh, considera que hay un, un impedimento, que no hay, que uno de los dos está mintiendo. No hay coincidencia de las voluntades. Pero eso tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Lo vemos en De la Puente 419. Un ratito voy a...
Muy bien. También nosotros hemos visto en nuestros cuadritos anteriores y en nuestra graficación, tú tienes algo que yo tengo y yo tengo algo que tú tienes, recíprocamente vamos a actuar de buena fe. Los dos queremos lo mismo, tenemos una común intención, como dice el 1362 que están viendo ustedes. El contrato es perfeccionado por las partes para beneficio de cada una de ellas, ¿no? Es la fórmula de la reciprocidad. Eso es lo que ambas quieren y así lo declaran verazmente. Y en esta declaración consiste la expresión de su buena fe. Así es. Quieren lo mismo. Buena fe. ¿Qué es eso de la buena fe? Nuevamente recurrimos al maestro de la Puente y nos dice que la buena fe, en este caso, es una buena fe subjetiva. Pero también, y eso ya no es de la Puente, no lo cita, también hay una buena fe objetiva, que a mí me parece muy importante. Por ejemplo, yo tengo aquí un lapicero Parker, pero yo sé que este lapicero Parker está falsificado, no es un Parker. Me lo armaron por ahí y le pusieron todas las características del Parker. Entonces, cuando nos reunimos, el que me quiere comprar el lapicero y yo quiero su plata, estamos creyendo que el contrato se ajusta racional y diligentemente a la justicia y al derecho. Esto es un contenido ético, sin atismo doloso ni culposo. Claro, tiene razón el maestro, pero es en el ejemplo que yo he puesto, existe dolo, me están engañando y yo voy a pagar por algo que no es legítimo. Objetivamente, la otra parte, sabe eso, que este objeto no es un Parker, es una copia, una forma de presentar un lapicero cualquiera con características similares al Parker para conseguir mejor precio. La buena fe objetiva, entonces, es sumamente importante. No obstante que el maestro de la Puente no la considera. El objeto es el instrumento del engaño. Me están engañando. Ese es el sentido de la buena fe objetiva, el accionar recíproco de las partes con relación a la finalidad y objeto del contrato, así como en la mutua conveniencia de los modos y formas contractuales.
Cuando nosotros vemos este término subjetivo, cuando hablamos de la subjetividad, estamos hablando de lo que cada uno tiene en su conciencia. En cambio, cuando nosotros hablamos de lo objetivo, estamos hablando de la finalidad que estamos buscando externamente a nosotros. Yo quiero un lapicero, pero no cualquier lapicero, yo quiero un lapicero Parker. Y este me lo está ofreciendo. Pero ese objeto no es realmente el que yo pienso. Entonces, tan importante es la buena fe subjetiva como lo es la objetiva. Y la objetiva es la que se presta más a los fraudes y a las reciprocidades falsas, ¿no? Lógicamente, el contrato se firma, se suscribe, representa la voluntad libre, recíproca, de dos partes. Entonces, solamente entre ellos se produce. Los demás miran. Pero hay algunas circunstancias que hacen esto distinto, ¿no? Los herederos, ¿no? Yo estoy vendiendo mi casa y entonces estamos conformes, comprador y vendedor, tanto en el bien inmueble como en el precio. Pero mis hijos están diciendo, hoy el viejo se va a agarrar la plata, se va de viaje con la vieja, va y se gasta toda la plata y nosotros nos quedamos en la calle. Lo único que tiene de herencia el viejo para dejarnos es la casa. Si esa se convierte en dinero que se gasta o malgasta, pues definitivamente somos perjudicados. Entonces, los herederos son la salvedad. Pueden salir y decir, no, papá, no vendas porque nos vas a dejar en la calle y nosotros tenemos derechos importantes para nosotros porque hemos crecido en esta casa y es lo único que tú tienes para dejarnos. Entonces, tú nos puedes renunciar a la obligación de transmitirnos esa riqueza, salvo que el precio que tú consigas de la casa nos lo entregues y no te lo gastes, ¿no? Entonces, ese es un conflicto. Por eso, la intransmisibilidad resulta difícil de concebir, dice aquí abajo, dado el carácter económico de los derechos y de las obligaciones en materia del contrato. Tal vez podría darse si se produce su consolidación a causa de la muerte de una de las partes, ¿no? Se consolida. En el ejemplo, papá y mamá son los
titulares del dominio del inmueble, pero muere uno de ellos y entonces el único que queda es el sobreviviente, y él tiene todos los derechos y obligaciones. Y entonces sigue siendo difícil, ¿no? Porque viene la discusión. Esto lo he hecho yo con mi trabajo y ustedes trabajen pues para que tengan lo suyo. En fin, pero dice, los bienes forman parte de la masa hereditaria activa pasivamente, activa para reclamar pagar la hipoteca y ya está vendiendo. Entonces nosotros vamos a quedarnos con la deuda si es que se gasta la plata que ha conseguido. Solidaridad pasiva. Aquí simplemente ambas partes tienen que pagarle al notario, tienen que pagar los derechos registrales, ¿no? Entonces, esto es a eso se refiere esta ley. Hay algunos casos, en especial tributarios, en los que la ley asigna determinados costos a una de las partes. Sin embargo, en este caso las partes pueden concebir y actuar de modo distinto, expreso o tácitamente, ¿no? Los elementos del contrato, elementos objetivos, ya lo dije, es lo que se ve, lo que se palpa, ¿no? Son los bienes o servicios, fundamentalmente, obtenidos lícitamente y aquellos que es posible conseguir. La forma y modo libre, ad solemnitatem y ad probationem. Esta es una fórmula latina muy propia del derecho registral. Cuando nosotros queremos comprar o vender algo, lo primero que nos preguntamos, ¿esto es un bien mueble o un bien inmueble? Si es un bien inmueble, entonces lo único que me interesa al hacer un contrato formal es la prueba de que hemos actuado bilateral y recíprocamente. Pero si se trata de un bien inmueble, como la casa, entonces ahí sí tenemos que, ay carambas, que ir hacia lo formal, hacia lo, ¿no? Hacia a la prueba de que que no puede moverse, que no va a destruirse fácilmente, que está ahí inmueble, tiene que ser probado con una solemnidad que los dos admitimos y que la ley impone. La forma y modo ab solemnitatem es obligatoria
en los casos en que la ley así lo establece. Por ejemplo, los inmuebles necesariamente se transmiten ad solemnitatem, solemnemente. ¿Qué significa eso de solemnidad? Que vamos a hacerlo ante un notario que va a tomar nuestro contrato que nosotros hemos hecho a nuestro real saber y entender, y se lo vamos a dar a él. Y él va a convertir ese contrato en una escritura pública. Es decir, es un acto solemne el convertir un contrato simple en un contrato por escritura pública. La solemnidad es la escritura pública. Sin esa solemnidad, en el caso de los inmuebles, yo no puedo ir al registro. Si voy con el papelito que nosotros vemos, el contrato privado, voy a ponerle el nombre correcto, si nosotros vamos con el contrato, con nuestro contrato privado, y decimos, yo no quiero pagar notario, yo quiero ir, pero inscribir nuestra voluntad que está puesta aquí libre y válidamente. Y vamos a los registros públicos dicen, nosotros solo recibimos los actos jurídicos de derecho privado, pero que han sido solemnes ante el notario. Así que la libertad en este caso resulta ser relativa en el modo. Deben ustedes ir al notario para que lo eleve a escritura pública y nos pase a nosotros en el registro los partes de esa escritura y nosotros la vamos a escribir a su costo. O sea, cuesta el notario, cuesta el registro, ¿no? Independientemente de otros costos tributarios que existen, ¿no? En cambio, yo mencioné el automóvil. Caramba, hay automóviles que valen más que una casa, ¿no? $250,000 vale un Tesla, ¿no? Entonces, eso, la transferencia de ese vehículo a ambas partes les interesa que quede registrado válidamente y lo deben hacer solemnemente. Pero si estamos transfiriendo un Volkswagen del año 60, ya viejito, chercheroso, un escarabajo, ¿no? Y lo estamos vendiendo, pues, ¿en qué? En $2,000, ¿no? Pues no es absolutamente necesario que exista otra cosa, sino la prueba de la libre voluntad de las partes. Ese es el asunto, ¿no? Y así, si descendemos más, el lapicero Parker, pues no vamos a ir a hacer una escritura para perfeccionar el contrato de un lapicero. Sin embargo, sí podemos pedirle al notario que haga la escritura porque queremos que la forma quede establecida, porque es un lapicero muy valioso, por lo que sea. Okay. Pero no tiene dónde inscribirse, porque los bienes muebles
no requieren no requieren inscripción. Los vehículos sí. O sea, el Volkswagen tiene su ficha, pero su ficha en cuanto vehículo que se mueve de un lado a otro y que puede producir accidentes o lo que fuera, no tienen el mismo sentido en la inscripción en el registro vehicular del inmueble que la inscripción del inmueble en los registros públicos de la propiedad inmueble, que así se llama. En el otro es registro vehicular. Se le registra administrativamente, pero no necesariamente porque tenga que tener la solemnidad de la escritura pública. Obviamente, las partes no viven en el desierto, ¿no? Tienen un lugar donde se reúnen para suscribir el contrato, para discutir sus obligaciones recíprocas y derechos recíprocos, ¿no? Y ahí es donde se domicilian las partes, si es ab solemnitate, en sus domicilios. Si es aprobación, simplemente en los mercados, donde venden en la esquina, ¿no? Y ya hoy día, fíjense ustedes, incluso nosotros hoy día podemos comprar cosas importantes en China mediante una fórmula electrónica, ¿no? Por internet, ¿no? Se demorará el tiempo de viaje, pero no interesa el domicilio en cuanto al lugar en donde va a ser entrega el bien que sale de Hong Kong y que viene a Lima. ¿Dónde lo entrega? Pues en Lima. Se tiene que constatar el domicilio, pero no tiene las solemnidades que se han descrito arriba. Aquí pues se trata de darle en cuánto tiempo vamos a vender, a realizar el contrato. Vamos a ponernos de acuerdo, convencional. Yo te vendo el lapicero dentro de 3 meses. Ok. Ese es el término. Y nos ponemos de acuerdo respecto a esto. Si no se cumple, entonces funciona la resolución o la rescisión, que nosotros vamos a ver más adelante qué diferencia hay entre una cosa y la otra. La resolución es aquel vicio que está en el origen, en el contrato, en la forma en que contratamos. Dije, dentro de 30 días te entrego el bien, pero dame tú la plata. Te doy la plata y espero los 30 días. Entonces, ha habido un crédito, una posición de una parte frente a la otra que le ha creído en la promesa que le hace en el momento de contratar. Pero resulta que pasan
el plazo, llega a su término el plazo y no entrega el bien. Entonces, ese contrato queda resuelto. En cambio, la rescisión tiene otro sentido. Es el contrato, el bien tiene tales características. El lapicero tiene todos los ganchos y los elementos metálicos de oro de 18 quilates. Y cuando lo recibo, dentro del plazo y todo, me doy con que no es oro, es bañado en oro. Entonces yo resuelvo el contrato. Oye, toma tu lapicero, te lo devuelvo porque no es lo que yo quería. Resuelvo el contrato. Vamos a ver eso de la resolución y rescisión en detalle porque es muy importante. Todo eso está referido al objeto y forma, ¿no? Lugar, todos son hechos, son elementos objetivos que se ven, se palpan. Pero los elementos objetivos son los fundamentales. Son dos: la bilateralidad de las partes con capacidad de obrar, la reciprocidad, la común intención y la buena fe objetiva, y también la buena fe subjetiva de la que ya hemos hablado. Los contratos nominados en el Código Civil son los que tienen ustedes ahí a la vista. Nominados en el Código Civil. Tienen un nombre específico. Nosotros vimos en el 1353 que todos los contratos se rigen por las normas que nosotros estamos estudiando, del libro primero del del 1353, ¿no? Sean muebles o inmuebles. Sin embargo, el mismo Código Civil nos dice que hay determinados contratos que tienen su propio nombre y su propia forma de contratar. Y son estos. Hay una suerte de contradicción entre el 1353 y los contratos que vienen del 1529 al 1754. Por lo menos yo lo veo así. Evidentemente que los profesores de contratos nominados van a decir no, porque estos son los contratos básicos y van a decir muchas cosas que ustedes van a estudiar el próximo año. En muchas tienen razón, pero el espíritu del 1353 creo que debe ser respetado. Hay unos contratos que no se refieren a bienes, sino a servicios. Y son estos: locación de servicios, contrato de mano de obra y el mandato. Los van a estudiar ustedes el próximo año. El depósito, el secuestro y la fianza. Son contratos sumamente importantes
en la economía de las sociedades. Los van a estudiar ustedes cuidadosamente, con muy buenos profesores. Pero hay otros contratos, y son la inmensa mayoría, que no tienen nombre en el Código Civil, no los ha puesto el legislador. Y aquí tengo varios de ellos que considero típicos. ¿Por qué? Porque si bien no están en el Código Civil, están en sus propias leyes, tienen su propia legislación. O sea, la voluntad libre de las partes queda limitada por el mandato legal de que la asociación en participación tiene que hacerse en tal y cual forma, que el fideicomiso solamente puede hacerse con un banco o compañía de seguros, que la comisión mercantil se le tiene que pagar al vendedor, en fin, ¿no? El contrato de crédito de consumo mediante tarjeta magnética, por ejemplo, eso ni lo soñó pues el legislador, ¿no? Pero ya tiene su nombre y está legislado en la Ley General del Sistema Financiero. Entonces, la tipicidad le es aplicable. Yo no puedo hacer un contrato de crédito de consumo con el chino en la esquina. No. Él no puede hacerlo, ¿no? Igual, la publicidad. Imagínense ustedes, los contratos de publicidad son tan importantes en el comercio hoy día. Tienen, pues, hay leyes que los ordenan, los tipifican. Y los contratos atípicos, donde no existe ley ni nada, donde cada uno lo hace como le da la gana. El underwriting, el corretaje, fíjense ustedes, vendedores de inmuebles, el contrato de agencia, la agencia que el banco de crédito abre en Arequipa o en Tacna, pues es atípico, no dice cómo debe hacerse, ni en el Código Civil, ni en la ley de bancos. Licencia de uso, patente o marca, know-how, renting, etcétera, ¿no? El franchising, son contratos pues que tienen su propia tipicidad, ¿no? Esto está regulado en el 1353 a los cuales yo me he referido ya. Y en el 1354 las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Ahí está la fuente del derecho de decir que los contratos típicos tienen una forma legal determinada, ¿no? La ley, por consideraciones de interés social público, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Sí, pues, evidentemente, por protección a las partes, ¿no?
la forma del acto jurídico. Fíjese que no dice la forma del contrato, ¿no? Va al acto jurídico, ¿no? Cuando la ley no designe una forma específica de un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Las formas de aprobación y ad solemnitatem que hemos visto, cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad, yo olvidé este detalle importantísimo, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. Si la ley no dice que el contrato tiene esta forma y si no se usa esta forma, es nulo, pues definitivamente solamente es un medio de prueba de la existencia del acto. Es un contrato de aprobación, no a solemnidad. Es el caso de los inmuebles, ¿no? Los inmuebles. Pero fíjense ustedes, y les pongo el ejemplo que puede ser materia incluso de investigación por ustedes en el momento en que sea requerida la tesis. En provincias y en el agro en general, se vende la tierra, pasa de una mano a otra. El señor Quispe le vende al señor Mamani, lo llama, vamos a conversar que tengo un negocio que proponerte, se sientan, piden su cervecita y comienzan a hablar de que yo te quiero vender mi terreno, que fíjate tiene tales y cuales características, etcétera. Y el otro, pues efectivamente, sí, caramba, cómo no, sí me interesa, cómo no. Y ya, ok, ¿cuánto quieres? Tanto. Aquí está la plata, ya eres el dueño. Totalmente carente de solemnidad y no existe un solo papel ordinariamente que no sea el hecho de que los vecinos saben que Quispe le ha vendido a Mamani, ¿no? Y que ahora Mamani es el dueño de esa parcela. Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su observancia, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto. Pero aquí sí exige la ley que se inscriba, que se inscriba la compraventa de ese inmueble terreno agrario y por lo tanto tiene que hacerse por escritura pública. De lo contrario, lo que vendió Quispe a Mamani es nulo. Sin embargo, secularmente, en muchísimas áreas de nuestro país, se sigue haciendo así, ¿no? Simplemente ambos se dan una palmada en el hombro, entrega la plata el uno y se acabó. Gradualmente va desapareciendo esa forma totalmente, esa manera totalmente informal de transferir un bien inmueble que tiene una solemnidad legal determinada. Fuentes no contractuales de las obligaciones. Es decir, aquí ya nos salimos de nuestro curso y nos vamos a simplemente nos ponemos de acuerdo y se acabó. Y lo hacemos totalmente informales. En una
servilleta. O en el juego y apuesta, ni siquiera servilleta. Gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, promesa unilateral, responsabilidad civil extracontractual. Todo esto va a ser estudiado por ustedes en los años que vengan. Yo simplemente me concreto al contrato, que es la principal fuente de obligaciones. Y lo digo con duda, porque hay transferencias que son de dinero, ¿no?, inmensas, que se hacen simplemente por internet, de un banco al otro y de este a otros. Yo creo que esto tiene que ser analizado, un análisis cuidadoso del Código Civil para su modificación. Por eso es que yo dije, respecto a esto, ustedes tienen la oportunidad de investigarlo en el derecho comparado, ¿no?, para perfeccionar nuestras modalidades contractuales. Y 1366 se refiere pues a las personas impedidas de adquirir derechos reales por contrato legal, legado o subasta. No pueden adquirir reales por contrato, legado o subasta directamente estos, el presidente, vicepresidentes, etcétera, y ustedes los pueden ver en todos estos incisos, ¿no?, del contrato. Los magistrados judiciales, los árbitros, auxiliares de justicia. Oye, yo te transfiero esto y tú me sacas adelante mi juicio. Los abogados, que son objeto de un juicio en que intervengan, ¿no? Los albaceas, son los que reciben la herencia para darle cumplimiento sobre los bienes que administran, quienes por ley o acto de autoridad pública administran bienes ajenos, ¿no? Los agentes mediadores de comercio, los martilleros y los peritos, los bienes de cuya venta o evaluación han sido contratados, han sido confiadas hasta después de un año de su intervención en esa operación, ¿no? Esto es transitorio. ¿Alguna pregunta sobre esta parte tan larga de consideraciones especiales que nosotros hemos visto? Para ir nosotros al cuarto tema de nuestra clase, que es el objeto, efecto y forma de los, ¿no? Pero ya yendo directamente hacia la ley misma, ¿no? Vamos a verlo con mucho más detalle que el que nosotros hemos visto en la forma general.
Me dices si se está viendo esto ustedes están viendo esta ficha, objeto, efecto y forma del contrato. Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Vamos al 1352, la consensualidad. Fíjense, en todos estos artículos está, Doctor, ¿sí? doctor, disculpe, nos toca el apartado número 2, ese es el 4. Sí, sí, sí. ¿El 2 qué cosa es? ¿Podría retroceder, por favor, a las fichas? Bueno, vamos a ver. Vamos, Nuevamente, doctor, donde... vamos a verlo, vamos a ver. Porque yo encuentro que hay algunas repeticiones en esto, por eso es que paso de un lado al otro. ahí, doctor, exacto, ahí nos tocaría el acto jurídico, Sí, de acuerdo al orden que estamos yendo. sí, pero es que ya lo hicimos, ¿no? El- Sí, ya, sí, doctor, está bien. Lo que pasa es que la Esa es la semana cosa, ¿no? anterior nos hemos adelantado con ello. Sí, 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 sí. Ya, doctor, está bien. De todas maneras, vamos a darle una revisada. Sí, te agradezco la intervención. ¿Ya? Contrato y acto jurídico, contrato formal sin consentimiento. Ya lo vimos, pues. Aquí está el 140 frente al 1351. Ambos son actos jurídicos, pero aquí manifestación de voluntad no dice si es plural o singular. Tenemos que entender que puede ser singular, puede ser también plural para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, dice el 1351. Aquí dice modificar o extinguir relaciones jurídicas, patrimoniales o no. Se requiere estas características de las partes: agente capaz, el objeto físico y jurídicamente imposible, fin lícito, observancia de la forma. Y yo sí creo que has hecho bien. Yo propongo que esta fórmula del 1351 sea modificada así. El contrato se conforma mediante actos jurídicos bilaterales con los cuales las partes acuerdan una relación jurídica recíproca de naturaleza económica. ¿Qué les parece a ustedes esa propuesta? Está para ser sustentada. Otro asunto que puede ser materia de una tesis que ustedes tengan que hacer. Pero fíjense que en esta propuesta se dice claramente: se conforma mediante actos jurídicos bilaterales. Actos jurídicos bilaterales de dos partes. Bilaterales. No hay duda alguna, como en el 1351, dos o más partes. No, no, no. Dos partes. Ya vimos, porque están tendientes
a generar obligaciones, y en las obligaciones solamente hay dos partes, con los cuales las partes, estos dos, acuerdan una relación jurídica recíproca, doudes, faciut facias, facio des, facio ut facias. Eso lo saben ustedes muy bien, pero no lo sabe el legislador del 1351. Mi maestro querido, Arias Schreiber, que en paz descanse, me va a jalar los pies esta noche. Pero es así. Bilaterales, con los cuales las partes acuerdan. Tal vez haya que ponerle un adverbio ahí, con los cuales las partes acuerdan libremente. No hay engaño, no hay forzamiento, no hay mentira, buena fe, todo acuerdan libremente. La voluntad es esencial, la libertad es esencial. Una relación jurídica recíproca de naturaleza económica, no solo patrimonial, económica. Si se quiere ser más específico todavía, de naturaleza económico, dineraria o de naturaleza económica dineraria, sí, expresada dinerariamente, en términos de dinero, ¿no? Pero lo esencial es que sea de naturaleza económica. Aquí se encuentra, pues, el problema de la donación, que puede no tener naturaleza económica y que el código considera contrato nominado entre los que hemos visto. Yo creo que no lo es, pues la donación no es un contrato, ¿no? Se lo dejo a ustedes para que lo vean ustedes con más cuidado. Aquí hay otro análisis comparativo entre el acto jurídico y el contrato, pluralidad de partes, consentimiento, ¿no? Aquí el acto jurídico es singularidad o pluralidad de partes. Aquí solamente hay pluralidad. Y yo diría pluralidad dual o bilateralidad, consentimiento, para no dejar duda, ¿no? Objeto físico y jurídicamente posible, bien o servicio, que una parte ofrece y otra acepta. Fin, relación jurídica patrimonial, dice, estoy tomando lo de la ley, reestructuración de los patrimonios. Aquí sí cabe decir tal cosa, ¿no? Pero de todas maneras, yo diría reestructuración económica de los patrimonios. La consensualidad se perfeccionan los contratos con el consentimiento de las partes, observancia de la forma prescrita, salvo aquellos que además deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad. Contratos solemnes. Okay. Formales e informales.
Los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, excepto aquellos que deben tener una forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Otra vez. El 1353, todos los contratos lo hemos repetido muchas veces, ¿no? El 1354, libertad contractual, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Pueden decidir cómo hacen el contrato, ¿no? Mamani y Quispe, en la transferencia de la parcela, no podían legalmente hacerlo sentados tomando su cervecita. No. La ley dice que como se trata de un bien inmueble, debe ser inscrito en el registro de la propiedad, para lo cual debe ser solemne el acto mediante la elevación a escritura pública del papelito que escribieron mientras tomaban cerveza. Dirigismo contractual, las consideraciones de interés, la ley, el caso que acabo de mencionar, la ley dice que los bienes muebles deben ser transferidos mediante escritura pública e inscritos en el registro público de bienes inmuebles, ¿no? La Constitución Política del Perú, en su artículo 62, dice que hay contratos ley. Los contratos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral. Los mecanismos de protección previstos en el contrato, contemplados en los contratos ley, los mecanismos previstos en los contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Yo creo, sinceramente, con todo el cariño y respeto al maestro, que el contrato ley no es posible. Contrato y ley son conceptos absolutamente diferenciados y hasta opuestos. El contrato es ley entre las partes del mismo nivel. Si yo contrato con el Estado y el Estado no renuncia a su calidad de sujeto de derecho público, yo no estoy contratando válidamente. Y eso es lo que pasa con el contrato ley. El Estado dispone que se dé un beneficio que no es recíproco. Puede ser conveniente, puede ser técnicamente necesario, pero encontremos otra forma de hacerlo. No así. ¿No? Queda, de todas maneras, en suspenso lo que ustedes decidan respecto a eso de los contratos ley, ¿no? Jurídicamente. Estamos en clase de derecho privado y precisamente creo que identificar el instrumento principal de la reciprocidad del derecho privado con la ley
Me parece que es absolutamente contradictorio, ¿no? Contradictorio. Sin embargo, así está, así está. Y hay que respetar lo que diga la ley. Y finalmente el 1356, las disposiciones sobre contratos son supletorias de la voluntad de la parte, salvo que sean imperativas. Ya lo hemos visto. Igualmente, sentire con, concepto psicológico, semántico, jurídico, con sentire, ¿no? Sentimiento compartido pluralmente, psicológico, apreciación íntima de una oferta o propuesta en el fuero interno se considera conveniente en relación con el interés personal. Semántico, permitir algo o condescender en que se haga. Yo consiento que en la transmisión de la propiedad. Jurídico, manifestación de la voluntad expresa o tácita por la cual un sujeto se vincula jurídicamente y en los contratos de conformidad que sobre su contenido expresan las partes en los contratos. Manifestación externa, la forma de hacer manifiesto el acuerdo psicológico. El texto prueba, el texto escrito, suscrito o grabado de la manifestación externa. Reserva mental es una figura por la cual se oculta el pensamiento de manera que no se diga mentira. Si yo estoy vendiendo un regalo que se me ha hecho, pero yo no quiero que se entere nadie, y entonces digo que ese contrato vale mínimamente y la otra parte lo admite. Ambos sabemos que no es así. Hacemos una reserva mental. Puede haber un tercero que salga y diga ese contrato es fraguado, es falso. Ambos saben que ese objeto es sumamente valioso, pero no han querido evidenciar su valor, ¿no? El uso de medios electrónicos que cada vez se hace más importante y frecuente está facultado en el 141. Es decir, dentro 141A, ¿no? Es un párrafo agregado, porque en el momento en que se dio el código no existía todavía, pues, esto, los medios electrónicos. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta. Es decir, hay los dos. Nosotros conservamos la forma escrita, pero el contrato se hace por medios electrónicos. Cuando uno se designe una forma, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. La forma de aprobación in solemnitate, cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su observancia, constituye un medio de prueba de la existencia, el acto jurídico. Yo quiero
transferir mi lapicero por escritura pública. Bueno, pues hazlo. El notario va a aplaudir, va a cobrar honorario y se acabó. Pero no hay nulidad si no se observa, si se objeta. No es obligatorio, no obliga a las partes. Muy bien. Estamos en las 12 en punto. Todavía tenemos tiempo, entonces, de ir a lo que yo pretendía. ¿Hay alguna observación adicional al respecto? Y ahora sí me voy al 4. No hay ninguna observación, ¿verdad? Yo venía diciéndoles que en estos... ¿Sí? Hola, doctor, disculpe por interrumpirlo. Quería mencionarle de que creo que acaba de pasar de la diapo 2 a la 4. No sé si me fijé bien, creo que falta la 3. Disculpe. No. ¿Cómo se llama la 3? Principios generales, ¿no es cierto? Ah, principios generales. Sí, Y sí. se llama igual que la 1, ¿cierto? ¿No? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, doctor. Pero ya que has hecho la observación, te dejo un encargo que lo vas a presentar la próxima clase. Compara ambos articulados. Y si hay algo que es necesario agregar, entonces vamos al 4. Si en el 4 hay algo que no esté ya en el 1, ¿ok? ¿Me di a entender? Comparar los articulados. El 1 con el 13, ¿no? El 13 es... Ya, comparar el 1 con el 3 y le Sí. informo si falta algo del 4. No. Y encuentras que en el 3 hay algo que no se ha señalado en el 1. Ah, ya, perfecto. ¿Ok? Que es necesario ir al 3, de todas maneras. ¿Ok? Listo, doctor. Para la Muy siguiente va a bien. estar. ¿Tú cómo te llamas? Gianfranco Vilches. Gianfranco. ¿Gianfranco qué? Vilches. Vilches. Muy bien. Ok, Gianfranco. Así me ayudas. Ok, listo. Muy bien, te agradezco. Ahora sí, pues, si no hay otra útil observación como la que acaba de hacer Gianfranco, vayamos al 4, donde vamos a analizar los principios sobre la base del articulado legal. Principios de la contratación. La consensualidad. Consentimiento de las partes. 1352. Excepto en aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley, bajo sanción de nulidad. Observen ustedes que en estas
expresiones, yo estoy agregando en verde opinión. El acuerdo que vincula las partes de las obligaciones es bilateral. No hay formas obligatorias, salvo que la ley establezca obligatoriedad de una determinada y expresamente la nulidad del acto si no se usara esa forma. No puedo vender un inmueble si no lo hago por escritura pública para inscribirlo en los registros públicos, por ejemplo. Y si lo hago, y más todavía, hago la escritura pero no la inscribo, cuesta mucha plata eso de inscribir derechos en los registros públicos. Prefiero no hacerlo. No. El contrato no se hace, aun cuando esté en la escritura pública, mientras no se haya inscrito en los registros, no es válido erga omnes. Solamente es válido entre los dos, pero no erga omnes. Y entonces, cuando el comprador quiere ir al banco y entregar esta propiedad en garantía de un préstamo, el banco le va a decir, dame la inscripción. Tú me estás trayendo la escritura pública. Ok. Pero falta la inscripción. Esto no sirve. Yo no te puedo dar crédito con solo la escritura pública. Ese es el sentido de esta salvedad legal. Deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. El 1354 es la libertad, que yo tantas veces he mencionado. Pueden determinar libremente el contenido del contrato. Contenido del contrato puede entenderse como la expresión de su objeto y finalidad. Consecuentemente, deberán ser posibles y lícitos. El 1356, carácter supletorio de las formas del contrato, es una ley particular entre ofertantes y demandantes. Solo ellos pueden dejarlo sin efecto, resolverlo, modificarlo, siempre consensualmente. Si una de las partes quiere poner fin, debe demandarlo. Si solamente una de las partes quiere ponerle fin, debe demandarlo ante el juez. Es la única forma. Integración contractual. 1359. Para que el contrato sea exigible recíprocamente, no puede haber discrepancia alguna entre las partes. Si en algún momento una de ellas descubre una discrepancia, pueden subsanarla o resolver el contrato. ¿No? Mientras que las partes no estén conformes con todas, no algunas, no las principales, no, todas sus estipulaciones. Y aquí hay otro matiz de contradicción con el contrato ley, ¿no? En fin, lo dejo ahí porque no es materia legal, sino opinión personal.
que yo no, con la que ustedes pueden discrepar. Es válido cuanto las partes hayan resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente. Fíjense ustedes, por todo lado en Lima aparecen construcciones de grandes edificios. Se venden los departamentos de esos edificios simplemente con una promesa de venta para el momento en que queden terminadas las obras. ¿No? No puedo tener la propiedad hasta que no acaben. Y la otra parte no puede exigirme el pago total del precio hasta que acabe. Pero, ¿qué pasa, pues, si esas reservas no se cumplen? Por ejemplo, han quedado que me van a entregar el departamento en el 10º piso hoy, 23 de abril del 25. Entonces, yo voy pues y voy a cancelar la última parte. He venido pagando durante todos los meses o con la periodicidad que hayamos pactado, ¿no? He venido pagando y pagando y pagando. Ahora le toca entregarme el departamento con la formalidad legal que corresponde. Resulta que cuando llego, yo estoy comprando en el 10º, dije, y están construyendo el 8º. Se ha atrasado. Y entonces, ¿qué pasa? Le digo, no, pues que me ha pasado tal cual cosa. Bueno, van a ver. En realidad, en ese caso, yo puedo establecer que ya no quiero más, que me devuelvan mi plata y que se demore lo que le dé la gana, porque yo no puedo esperar 3 meses más para que me entreguen el departamento, ¿no? Han resuelto reservar alguna estipulación. Decir, la estipulación es la básica, la transferencia de propiedad, la transferencia del dominio. Ahí no hay nada. Dicho, no obstante, las partes pueden consentir en establecer que una conducción resolutoria, si en el futuro pasara tal cosa, el contrato quedará resuelto. Una condición resolutoria. En el contrato, mediante la cual yo estoy pagando todos los meses, dice, si tú no cumples con entregarme la propiedad, transferirme la propiedad hasta el día 23 de abril del 2025, el contrato queda resuelto. Es decir, me devuelven mi plata y yo me voy a comprar por otro lado. Pero también puede ser suspensiva. Si antes de la conclusión del contrato ocurriera tal cosa, el contrato quedará resuelto. Resulta que
se le acabó la plata y entonces me dice, suspendo la entrega de los pisos a partir del 8º, 9º, 10º, hasta el 15 o 20 que había estipulado porque ya no tengo plata. Si antes de la conclusión del contrato ocurriera tal cosa, el contrato quedará resuelto. Debe ser resuelto, ¿no? Aquí aparece un tercero que niega el consenso entre las partes, lo cual tendrá que probar judicialmente. Para tal efecto, deberá recurrir al juez probando su legítimo interés para intervenir en el acto bilateral entre personas distintas a él. Y esto está establecido también en el artículo 4 del Código Procesal Civil, ¿no? La buena fe y común intención de las partes. Esto ya lo hemos visto, pero creo que es muy importante. Los contratos se configuran en 3 etapas: la negociación, la celebración y la ejecución. La negociación ha de empezar con la oferta, la cual puede ser objeto de una contraoferta, lo que significa que no está siendo rechazada, sino que plantea modificar algunos de sus términos, lo cual puede ser rechazado, aceptado u observado. En esta negociación no hay términos temporales en cualquier momento, ¿no? Es la negociación. La celebración guarda relación con la forma del contrato. Podrán acordarlo, hacerlo solemne por escritura pública o contrato privado simple o con firmas legalizadas. Podrán asimismo pactar la recomendable oralidad, o sea, contratos sin nada escrito, si se tienen extrema confianza o si el acto es uno de la vida ordinaria. Cuando ustedes van a comprar un pavo que es muy caro, pero no van a pactar escritura pública para la compra de un pavo, ¿no? La ejecución del contrato, la tercera etapa, consiste en llevar a cabo las prestaciones y contraprestaciones singulares que le corresponden, realizar a cada parte en favor de la otra, concretando la reciprocidad contractual. La ejecución podrá ser simultánea o diferida, concluyendo el contrato con su cumplimiento inmediato o de acuerdo con las condiciones del diferimiento. Aquí está algo que es tan importante en la economía moderna, en la economía contemporánea, el crédito, ¿no? Ese es importante. Tengan ustedes muy en consideración estas 3 etapas: negociación, celebración y ejecución. Es muy importante. Aquí insisto en la buena fe y la común intención de las partes, porque la buena fe pues es un principio esencial.
mediante el que se congregan los seres humanos en la sociedad. La buena fe es la que mueve a los seres humanos a pactar. Todos creen que mejor es agruparse para defenderse de terceros, incluso de los embates naturales. La palabra dada debe cumplirse. Es un principio que está detrás de la buena fe. La palabra dada es debe cumplirse. Es el principio fundamental. Está en la buena fe. El principio jurídico recoge ese matiz antropológico, el de la buena fe, o probidad desde Roma. Implica que las partes en la negociación, celebración y ejecución de los contratos deben conducirse con lealtad, es decir, respetando los derechos ajenos y sin abusar de los propios. Esto es lo que el 1362 bajo análisis dispone. La jurisprudencia ha clasificado la buena fe simple, aquella que supone únicamente la conciencia de la cual de actuar rectamente, no actual. Hay que corregir esto. Actuar rectamente. Únicamente conciencia de actuar rectamente. Y la calificada que supone además certeza, o sea que la recta convicción de que el acto jurídico implica lo que las partes quieren y esperan. En otros términos, la inexistencia del vicio, ay caramba, otra vez, de voluntad alguno, como puede serlo el error o el dolo. La común intención va incluso más allá, pues implica la realización de todos los actos implícitos en el perfeccionamiento contractual y en su ejecución según lo convenido y de acuerdo con la naturaleza de la obligación emanante, cuando debe entenderse que él obliga a algo más que lo literal, abarcándose lo consuetudinario y respetándose la equidad, ¿no? A ver, voy a intentar corregir esto. Aquí está. Vicio. Vicio de voluntad. ¿Y el otro cuál era? ¿Me recuerdas cuál era el otro? ¿Ah? Bueno. Bueno, ya están cansados ustedes y yo también. Pero tenemos que avanzar. Bueno, ya lo buscaré yo después. Ok.
¿En qué número de ficha está el asunto este? Uy, ¿me están oyendo ustedes? Sí, profesor. Profesor, se le oye. Ya. El contrato tiene fuerza vinculatoria entre las partes. Aquí aparece un tercero que niega y tiene que probar judicialmente. Esto ya está. Aquí es que está el asunto. El objeto del contrato debe ser simplemente material y posible. Dice el artículo 1402, objeto del contrato. No debiera decir fin del contrato. El fin del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir. En lugar de objeto, no es limitante esto del objeto, el fin, en cambio, es mucho más amplio. Y fíjense, objeto físicamente y jurídicamente posible, física y jurídicamente posible en el 140. Pero también dice fin lícito. No debiera tal vez decir el objeto y su fin consiste en crear, modificar, etc. Y aquí me detengo para conversar con ustedes sobre algo que cada vez está siendo más activo, que es el negocio jurídico, ya no solamente el acto jurídico, sino ahora el negocio jurídico. Que yo trato de definir para ustedes. Lógicamente lo hago contando con bibliografía. Este es el caso de Barbero, jurista italiano. Acto ilícito, negocio jurídico, es el acto, es un acto lícito, siempre lícito, llevado a cabo con la intención de lograr efectos jurídicos tenidos por convenientes. La principal subespecie del negocio jurídico bilateral y patrimonial es el contrato. Dice Messineo, también italiano. El acto jurídico sería el género, el negocio jurídico, la especie, y el contrato, especie del negocio jurídico y subespecie del acto. El acto jurídico sería el género, el negocio jurídico, la especie, y el contrato, especie del negocio jurídico y subespecie del acto. Analicen ustedes esta formulación, que esto sí es mío. Esto es una conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Pero que les ruego que critiquen ustedes. La licitud de la obligación y posibilidad de la prestación 1403. La licitud no corresponde al objeto, sino al fin. La obligación que es objeto del contrato. Ojo, debe ser lícita. La obligación debe ser lícita o
la finalidad, el fin, debe ser lícito. La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles, obviamente. Pero esto es muy importante. Ojo, la licitud corresponde al objeto. Comprar un pan es lícito, es objeto. La obligación de entregarme el pan lícitamente, porque he pagado el precio, ¿es objeto del contrato o el fin del contrato? Discutible, ¿no? Lo dejo también a criterio de ustedes. Las partes. El contrato es ley entre las partes. Los bienes que pueden ser objeto de contratación son transmisibles por sucesión. El contrato de prestación de servicios es personalísimo y por tanto no transmisible a herederos. Claro. Conclusión del contrato de plazo determinados. En los plazos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con anticipación no mayor de 30 días. Transcurrido el plazo correspondiente, el contrato queda resuelto de pleno derecho. La nulidad. Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder o en los bienes de una persona que no ha muerto y cuya muerte se ignora. El derecho a suceder tiene titulares legales expectaticios que solo pueden acceder a ese derecho personalísimo mediante la respectiva sucesión abierta luego del descenso del causante. No se puede, pues, empezar una sucesión si el titular del bien no ha muerto. La nulidad del contrato de disposición de patrimonio futuro. Es nulo el contrato por el que se dispone la totalidad o parte sustancial de los bienes que una persona pueda adquirir en el futuro. Los bienes futuros son inexistentes. En consecuencia, no pueden ser objeto del contrato. Él corresponde al 140 en su inciso 2. El arbitrio equitativo. Si la determinación de la obligación que es objeto de un contrato es diferida a un tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero arbitrio, el tercero debe proceder haciendo una apreciación de carácter equitativo. El árbitro es un profesional que se pone entre dos partes para resolver un conflicto. Las dos partes se ponen de acuerdo para
entregarle, diferirle, dice la ley, el problema. Tú nos vas a ayudar a esto. Analiza y dispón. El arbitraje debe ser un pacto específico. Efectivamente, hay una disposición específica en la cláusula contractual respectiva. El laudo de equidad será ejecutable. Me pregunto también, ¿no? Bueno, si todas estas preguntas y cuestionamientos que yo hago estuvieran ya resueltas, no habría pues mucho que hacer en el Poder Judicial en materia civil. Pero no es así, pues. La determinación liberada al metro arbitrio de un tercero no puede impugnarse si no se prueba su mala fe. Si falta la determinación y las partes no se ponen de acuerdo para sustituir al tercero, el contrato es nulo. Hay una ley específica, que es la 26572, Ley General de Arbitraje. En el Colegio de Abogados hay un departamento de arbitraje al que yo pertenecí con el maestro Fernández Cesarego hace bastantes años, ¿no? Normalmente en el arbitraje, cada una de las partes nombra un árbitro. Yo nombro al doctor fulano de tal y la otra parte a mengano de tal. Y entre ambos árbitros nombran a un presidente. Ambos están de acuerdo en que este maestro sea el que presida, como en el caso que yo trabajaba con el maestro Fernández Cesarego, que en paz descanse, ¿no? Ambos, las dos partes, nadie podía objetar a Fernández Cesarego. Por lo tanto, él era un árbitro ideal, ¿no? La forma como requisito. Se deben adoptar anticipadamente y por escrito. En el contrato debe decir: queremos que este contrato se haga por escritura pública. El derecho a exigir el cumplimiento de la formalidad debe otorgarse en el caso que por ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes bajo sanción de nulidad. Estas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. Es decir, van al juez y dicen: no me quiere firmar la escritura de transferencia del inmueble. Señor juez, por favor, cumple con notificarlo y obligarlo a que cumpla con la formalidad. Las modificaciones del contrato original solo pueden efectuarse en la forma prescrita por ese contrato. Las partes han pactado que sea por escritura pública. Por escritura pública va a ser la compraventa del lapicerito, ¿no? Contratos sujetos a condición o parte específica. Aquí vamos a quedarnos. Nos quedamos en el artículo 404.
Buenas tardes, doctor. Sí, está bien, nos estaríamos quedando en la diapositiva 16. 16. Sí, doctor. Solo unas cuantas precisiones. Con respecto a las diapositivas que hemos avanzado hasta el momento, solo tenemos la primera y como ya nos encontramos en el cuarto, sería bueno que lo pueda subir por favor al grupo de Facebook, porque creo que también le dejó para hacer un trabajo a un compañero, entonces para que lo puedan revisar todos también. No, no voy a usar más Facebook. Ay, qué bueno que me has preguntado. Voy a mandarlo a tu correo electrónico. Está bien, doctor. Es muy fastidioso el manejo del Facebook, ¿no te parece? Sí, doctor, pero como usted lo había especificado en la primera clase, de todas maneras le hemos hecho caso en poder crear el grupo de Facebook y todo. En todo caso, me lo envía Yo te lo al envío. correo y ya yo se los paso a los chicos. Claro, yo te envío a ti esto, a tu correo electrónico, y si tú quieres mandarlo al correo electrónico de ellos o al grupo de Facebook, es asunto tuyo. ¿Ok? Sí, doctor, está bien, no se preocupe. Ya me encargo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta la siguiente clase. Así es. ¿Hay alguna pregunta adicional que quisieran ustedes hacer? Me parece que no. Ok, muy bien. Entonces nos vamos, simplemente. Nos vamos. Aquí estoy todavía, no. Ya. Ya salimos y ahora sí me despido de ustedes hasta la próxima clase. Felicidades. Muchas Ok. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Adiós.